Es oficial. He suspendido el primer semestre por mi procrastinación eterna y voy de cabeza a la segunda convocatoria. Llevo meses intentando cambiar mi vida. Quiero ir al gimnasio, comer mejor, sacarme carnet de conducir para dejar de pedir favores y encima sobrellevar mi trabajo de madrugada de 1 a 9:30. Mi cabeza no da para más. Pero mientras me preparaba ese café me di cuenta de algo. La psicología evolutiva dice que somos lo que somos porque hemos aprendido a hacerlo. Eso significa que si he aprendido a ser una procrastinadora experta, también puedo desaprenderlo. Si no me conoces, hola, soy Dai. Traduzco la psicología al idioma de gente mortal. Ya sabes, lo estudio, lo digiero y te lo cuento. Y hoy te invito a destripar el misterio de explicar qué es el aprendizaje. Vamos a por ello. Empecemos por el principio, porque el aprendizaje tiene un pasado largo, un contexto oscuro. No, mentira, pero sí tiene historia, vamos. Y eso se debe porque los seres vivos aprendemos desde que existimos. Entonces, si nos remontamos a la primera existencia del ser humano, de la vida, pues hombre, hay mucho que aprender, ¿no? Creo yo, considero. Sin embargo, si hablamos de su historia científica, ya en proporción es nada. Muy cortita, así como la de tu ex. No, mentira, muchachos. Estamos en un canal serio de información, de psicología. Por favor, pórtense. Modales. ¿Y por qué digo que científicamente tenemos poco tiempo estudiándolo? Pues porque realmente si te pones a pensar en proporción a, ya te digo, la existencia del planeta, del mundo, de la vida, solo llevamos apenas 150 años haciendo experimentos. Entonces, eso no es nada. Es un siglo y medio. Son, ¿qué? 3 generaciones, 3, 4 generaciones, a lo máximo. O sea, imagínate. Y ojo, querido amigo, vamos a desmentir el primer mito. Porque el aprendizaje no es algo que pasa cuando estás estudiando una carrera universitaria, o cuando te sacas el carnet de conducir, o cuando decides contratar a una profesora particular para que te enseñe inglés. Es un proceso continuo que empieza desde que nacemos hasta que morimos. A ver, Lestilla, a ver si me he enterado. Pregunta curiosa. Si me has dicho que aprendemos justo desde que nacemos, ¿tú por qué no has aprendido a estar al día con tus materias? Touché. Pero básicamente por supervivencia, Listilla. Pero como no te voy a dar el gusto de pelear aquí enfrente de mis amigos, solo te voy a decir gracias. Porque justamente iba a explicar para qué sirve el aprendizaje. Verás, el mundo cambia constantemente. Si un animal hiciera siempre lo mismo y no se adaptara a su entorno, pues sencillamente no podría vivir para contarlo, si me entiendes. Por eso para sobrevivir tenemos que adaptarnos al entorno. Y a mí me estaba costando adaptarme porque es que me da por todos los lados el aire y siempre que parezco una loca desquiciada. Ignore mis pelos, ¿vale? Las especies que se adaptan al cambio son las que sobreviven. Y aquí el ejemplo de las jirafas es claro. Las que tenían el cuello más largo fueron las que pudieron reproducirse y en consecuencia las de cuello más corto dejaron de existir. En psicología esto lo llamamos flexibilidad conductual, que prácticamente es la capacidad para que nuestro comportamiento cambie si las condiciones de afuera cambian. Al final del día el aprendizaje es como el motor de un coche. Sin motor el coche no camina y sin aprendizaje el cambio no se produce. Así de sencillo, mi reina. Por eso la ciencia empezó en laboratorios estudiando ratas o palomas. Si entendemos cómo una rata se adapta a un laberinto para buscar comida, entenderemos cómo los humanos aprendemos cosas complejas. Definir el aprendizaje es un dolor de cabeza. Se dice en los manuales que es un concepto oscuro, difícil de explicar en teoría, pero transparente en nuestro día a día porque todos sabemos que aprendemos cosas. Lo único que tenemos que tener claro son sus 7 características que lo hacen tan único y complejo. La primera característica a destacar del aprendizaje es que es acumulativo. Es decir, funciona como una hucha en la memoria. Guardamos información en nuestro disco duro y lo que aprendemos hoy influye en lo de mañana. Es adaptativo, pues nos ayuda a enfrentarnos a lo nuevo y extraño y así poder sobrevivir. Además es complejo, o sea, no es moco de pavo o, como diría mi madre, no es pelo de cochino. Eso se debe a la participación de otros procesos cognitivos, afectivos y propositivos. Tiene diferentes puntos de vista, es decir, depende de contextos internos y externos. La quinta característica es que no es programado.
no vienen los genes. Nuestro disco duro llega totalmente nuevecito de paquete. Listo para guardar traumas que marcarán toda tu vida y esa canción que no sabes dónde la escuchaste, pero la tienes en bucle en tu cabeza. Quisiera volver a amarte, volver a quererte cerca de mí, girl. Mis ojos lloran por ti, me haces tanta falta, no lo puedo negar. Es un proceso continuo. Nunca paramos de aprender y es un proceso que está activado aunque no tengamos la intención de aprender. Y por último, es temporal. Lo que aprendemos puede cambiar, transformarse o incluso desaparecer. Pero claro, el aprendizaje no es una ciencia exacta de talla única. El que haya distintas situaciones o contextos hace evidente que existen tipos diferentes de aprendizaje. Van desde los más simples, rápidos y fácilmente automatizables que ocurren sin que tu cerebro tenga que esforzarse mucho, hasta aprendizajes larguísimos y complejos que tardan años en permitir un nivel de ejecución aceptable y exigen una práctica constante una vez realizados, como aprender a resolver una sopa de letras frente a aprobar el carnet de conducir o, sacarte la carrera de psicología. Abrimos paréntesis, también los hay premeditados, intencionales y conscientes, como tú ahora mismo intentando memorizar todo esto. Y los hay no premeditados, ni intencionales, ni conscientes, como tu espectacular habilidad de abrir TikTok cada vez que parpadeas. Eso también es un aprendizaje automatizado y sin esfuerzo mental, ¿verdad? Cerramos paréntesis. Pues aunque me duele admitirlo, tiene razón. Los hay adaptativos y también desadaptativos, capaces de generar trastornos de comportamiento como fobias, o en mi caso la adicción a scrollear en bucle. Todo eso también se aprende, lamentablemente. Por eso decíamos al principio que si bien experimentalmente no tenemos ninguna duda de que el aprendizaje existe, científicamente tenemos graves dificultades para definirlo. Al final, dos son los grandes marcos de referencia de las definiciones científicas. Se podría decir que en la primera generación domina la perspectiva conductista, mientras que en la segunda el referente lo define el cognitivismo. Aquí viene lo contundente, la chicha que te va a tocar en el examen. Históricamente ha habido dos bandos para definir toda esta locura, de intentar definir qué es el aprendizaje, cómo funciona. El primero es la definición conductista, que viene de la primera generación. Un psicólogo llamado Gregory Kimble lo definió como todo cambio relativamente permanente, la potencialidad de una conducta que se produce como resultado de la práctica reforzada. No te has enterado de nada, ¿verdad? Es momento de que entre la pizarra que todo aclara. Vamos con la traducción de Gregory Kimble, este hombre que dijo este trabalenguas, este embrollo de palabrerillo. Primero, comenta que el cambio es relativamente permanente. ¿Qué quiere decir? Que se queda contigo un tiempo. Cuando aprendes, la información que recibes, lo que estás aprendiendo, no es como que al segundo lo desechas. Como, hazte cuenta, es como cuando te pegan un susto. Ese momento es un microinfarto, pero luego ¿qué te pasa? Pues la información, lo que aprendes, se queda contigo un tiempo, lo retienes. Tienes la capacidad de retenerlo aquí. Segundo, potencialidad de la conducta, que es la capacidad de hacerlo aunque no sea ahora. Tú, por ejemplo, sabes freír un huevo o sabes hacer arroz, pero no es porque lo estás haciendo ahora mismo. Tú tienes la capacidad, has aprendido a hacerlo, lo puedes hacer ahora, mañana, en un mes, cuando tú quieras. Ese aprendizaje no se va a ir de ti y no depende del momento. Y tercero, práctica reforzada, que lo haces por una consecuencia positiva. Imagina el ejemplo de una niña o un niño que está aprendiendo a montar en bicicleta y su papá le dice, mira, si aprendes a montar en bicicleta, te regalo tal juguete. Un deseo que esa niño tiene. Pues ¿qué pasa? Que esa niña va a tener como meta el decir, yo quiero conseguir eso, quiero conseguir ese premio, esa consecuencia positiva. Por lo tanto, voy a practicar más para conseguirlo antes. O no antes, pero simplemente para conseguir el objetivo. Espero que se haya entendido. Vale, muy bonito. Pero el conductismo tiene un fallo más grande que tu nivel de procrastinación en enero. Exacto. A veces eres más oportuna de lo que quisiera admitir. Gracias. No era un halago, pero bueno. Anda, llévate la pizarra y déjame seguir explicándolo. Como iba diciendo, el conductismo dice que el aprendizaje es igual a ejecución. O sea que si no se ve un cambio en lo que haces de forma observable, no has aprendido nada. Y eso es totalmente falso. Imagina que te dejas la pila estudiando para un examen, pero el día de la prueba estás reventado porque pasaste toda la noche repasando. Te pones nervioso y suspendes. Tu ejecución es mala, pero el aprendizaje sí estaba en tu cabeza. Por eso nació el segundo bando, la definición cognitivista,
Para ellos, el aprendizaje es un constructo inferido, una palabra técnica que significa que no lo puedes ver con los ojos, como la mente o la inteligencia, pero sabes que existe por sus efectos. Es como el viento, no lo ves, pero las hojas moverse sí, y por lo tanto sabes que existe el viento. Es un proceso interno donde el sistema cognitivo se reorganiza. Y ojo aquí, porque puede o no manifestarse en una conducta en ese momento. Lo que hemos dicho antes, no está determinado por un momento exacto, un tiempo y hora y fecha y día del calendario. Solo saldrá cuando sea necesario. Pero ojo aquí en el examen, porque debes tener en cuenta que no todo cambio en tu conducta es porque hayas aprendido. Tienes que descartar 3 cosas importantes. Que tienes que saber a ciencia cierta que no es aprendizaje, son los factores innatos. Aquí tienes el ejemplo del reflejo de quitar la mano cuando te estás quemando. O, por ejemplo, de los patitos que siguen a su madre siempre. Son conductas que se descubrieron que están grabados en nuestros genes. Es decir, desde el momento en que nacemos, ya lo tenemos. Y como vimos anteriormente, una de las características del aprendizaje es que no es programado. Por lo tanto, sabemos que esta es la primera conducta que no podemos definir como aprendizaje. Si quieres que explique a detalle el experimento de la impronta, comenta abajo muchos emojis de estos y lo haré con mucho gusto. Vale, el siguiente a descartar es la maduración, que vienen a ser los cambios biológicos por el mero hecho de crecer. Que un bebé empiece a andar o los cambios de humor en la adolescencia es pura biología, no tiene nada que ver con aprendizaje. Y por último tenemos a los estados transitorios, cambios temporales por fatiga, enfermedad o consumos de sustancias. Por ejemplo, si alguien se toma 3 copas, está piripi y de repente es súper hablador, no ha aprendido a ser sociable. Es simplemente un estado transitorio. Porque cuando se le pasa el efecto, prácticamente volverá a ser la misma persona de siempre. En resumen, el aprendizaje es la propiedad de la mente que nos permite autoorganizarnos y adaptarnos al mundo. ¿He suspendido este semestre? Sí, porque mi mente se adaptó a la comodidad del scroll. Pero la ciencia me dice que mi sistema cognitivo es flexible. Así que voy a usar esa segunda convocatoria para reorganizar mi mente, sacarme el carné, sobrevivir a Amazon y aprender a cambiar mis hábitos. Si quieres sentir un cambio notorio en tu vida o estudias psicología como yo, suscríbete, porque vamos a probar y a mejorar juntos. Nos vemos en el próximo cuadro de este hermoso museo. Y recuerda, entender cómo funciona tu mente es el primer paso para dominar tu mundo. ¡Chao!